Hay dos preguntas que van ligadas al tema de la prevención y el evitar el contagio, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir? ¿Qué hacer para evitar el contagio? Prevenir, evitar. La suerte es que el virus C, bueno, creo que lo conocemos bastante bien, lo hemos mirado de cerca y conocemos bien los factores de riesgo y tenemos que evitar eso, ¿no? Es curioso cómo en el año 89 se descubre el virus, en el año 90 están disponibles los anticuerpos de primera generación, que eran malillos, pero fueron tremendamente útiles, y si teníamos una infección por cada 10 transfusiones, al mes siguiente bajó a una por cada 1.000.000, que es como está ahora, que solo son situaciones absolutamente rocambolescas. Es imposible casi coger una hepatitis C después de una transfusión. Con respecto a las jeringuillas, bueno, pues se han hecho trabajos muy intensos para intentar eliminar al menos el uso de jeringuillas, y la drogadicción por vía parenteral ha bajado de una manera espectacular, yo creo que es casi marginal. Hay programas de intercambio de jeringuillas, hay programas para evitar que la gente no comparta jeringuillas, que también se han mostrado muy eficaces. Esto se ha desarrollado más en el norte de Europa, sobre todo en Noruega, Escocia y Dinamarca, porque allí la principal vía de transmisión de la hepatitis C ha sido la drogadicción, y tienen menos hepatitis C que nosotros, ¿no? Menos número de pacientes. Entonces, esos programas tienen que mantenerse muy activos y estar siempre ojo a visor, porque puede cualquier persona infectarse. Con respecto a la vía sexual, tenemos que tener claro que, que en las condiciones o en las situaciones que hemos comentado hay que utilizar siempre preservativo, porque si no el riesgo está ahí. Y el resto de situaciones se han ido resolviendo desde el punto de vista sanitario. No podemos olvidar que ha habido un número importante de pacientes que se han infectado en los hospitales, ¿no? Y que tal como emergió la salud o los cuidados en salud en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacían cirugías cada vez más agresivas, que había más transfusiones, eso facilitó la transmisión del virus C. Desde que ya tenemos la posibilidad de cribar la sangre, los hemoderivados y cualquier producto, ya digo, ese riesgo es nulo, es despreciable. Pero había ciertas prácticas que hemos tenido que corregir en los últimos 20 años, ¿no? Por ejemplo, el uso de viales multidosis, el hecho de que hubiera un vial de 100 o de 200 mililitros donde enfermería toma una muestra, toma una dosis y se la pone al paciente y luego usa ese mismo vial, eso es tremendamente peligroso, y hemos tenido alguna epidemia de hepatitis C por ejemplo, en algún área de endoscopia, ¿no? Es un área que nos toca a nosotros más directamente, ¿no? Y en Figueras, pues hubo 20 y tantos pacientes infectados por ese tipo de prácticas. Pero ahora eso se ha corregido, eso está ya corregido, está totalmente prohibido y por tanto es una mala práctica, por tanto es una práctica que no se hace en ese momento. Además, hasta tal punto que se han retirado ese tipo de formulaciones para que aquí sea solo de un solo uso, se abre la ampolla, se le pone al paciente y lo que sobra se tira, porque es lo que hay que hacer, es la vía más segura. Y creo que con esto hace que el número de nuevos casos de hepatitis C sea verdaderamente bajo. Ese 1 por 1.000.000, digamos. En la transfusión. No. En nuestra práctica clínica nosotros incorporamos nuevos casos de hepatitis C cada año. Pero si nosotros manejamos 4.000 pacientes con hepatitis C en el área de Valme, podemos tener, a lo mejor, casos de hepatitis aguda bien documentadas, podemos tener 10, 12 al año, ¿no? O sea que... Y una cuestión es el hecho del repunte del uso de heroína, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido casos de muertes incluso de actores famosos y tal. ¿Ha generado algún aumento de la hepatitis C en Estados Unidos? Por el uso de jeringuillas. El problema de Estados Unidos es en fin, no sé si la carencia, pero sí la limitada penetrancia de las acciones en salud pública en la población. Allí estiman que el 75% de los pacientes no saben que lo tienen y, por tanto, muy alto, ¿no? Altísimo, ¿no? Casi el doble del que estimamos nosotros. Estos son solo estimaciones que pueden ser correctas o no. Y entonces allí, si estos hábitos volvieran a florecer, la bolsa de hepatitis C se volvería a llenar.